Te invitamos a la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org. Colectivamente para honrar su nombre, para adorar. Quiero que leamos esta palabra antes de orar por las peticiones. Primera de Crónicas, capítulo 29. Quiero que vayamos al verso 10. Primera de Crónicas, capítulo 29, el verso 10. Dice la palabra, en el nombre de Jesús, en la Reina Valera. Primera de Crónicas, capítulo 29. Capítulo 29, verso 10. Dice la Biblia: asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Cuántos están alegres en esta noche? Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Verso 11. Que esto era lo que cantábamos ahorita. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. ¿Habrá alguien acá que reconozca que el Rey de la gloria es el Dios que nosotros le servimos? Por eso podemos declarar: tuyo es el poder, aleluya, tuya es la gloria. Alguien lo puede decir conmigo: tuyo es el honor. Alguien que diga gloria a Dios. Aquí hay un pueblo que sabe que nosotros le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al eterno presente en nuestra vida. Y cuando hay un pueblo, gloria a Dios, que tiene esa convicción que venimos a adorar al grande, al poderoso, ese rey se mueve en medio de nosotros. Ese rey sana a los enfermos. Gloria, alguien lo está entendiendo por acá. Ese rey levanta, ese rey salva. Habrá alguien que dé un grito de victoria en esta noche. Habrá alguien que diga: yo adoro al rey, yo adoro al rey, yo adoro al rey. Tuyo es el poder, Señor, tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Vamos, alguien tiene que alzar su voz en esta hora. Por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, nosotros seguimos adorándote, Señor, porque tu palabra dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará, vamos, dígalo fuerte, entrará el Rey de gloria. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a orar por todas las peticiones que tenemos en esta hermosa noche. Declaramos en el nombre de Jesús que Dios conoce la intención de nuestros corazones. Le servimos, adoramos y lo oramos a un Dios que todo lo puede. Dile que está a tu lado: nuestro Dios todo lo puede. Dígale: todo lo puede. Vamos, dígaselo contento. Dígale: nuestro Dios todo lo puede, todo lo puede. Dígale a alguien: no estás orando en vano, no estás orando en vano. Dile: no estás tirando puños al aire. Aleluya. Dile: cuando tú oras, ora con convicción que algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. ¿Alguien lo cree conmigo? Cuando oras, tú y yo creemos que algo Dios va a hacer por encima de las circunstancias. Gloria a Dios. Alguien, vamos, levante su mano en señal de que Dios está en este lugar. Algo Dios comenzó a hacer en esta noche. Algo Dios comenzó a hacer. Y en el nombre de Jesús, recuerde que oramos en el nombre de Jesús.
nombre que es sobre todo nombre. Vamos, comienza a dar una orden a toda enfermedad. Declaramos cada cuerpo enfermo sano. Declaramos que los débiles en esta hora Dios le da fortaleza. Declaramos que toda familia que está atravesando momentos de dolor, de angustia, declaramos fuerza nueva, fuerza nueva. Declaramos salvación, restauración, transformación para los matrimonios, para las familias, para nuestras ciudades, para nuestro Puerto Rico. Declaramos en el nombre de Jesús que tus peticiones, las que tienes en el corazón, las que has declarado, hoy es una noche que se levanta y se manifiesta el poder de Dios, el poder de su Espíritu Santo. Y nosotros creemos fuerza al cansado, al que está débil, al menesteroso. Padre, oramos en el nombre de Jesús, creyendo. Alguien diga: yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, le creo a Dios, le creo a Dios por mi milagro, le creo a Dios por el milagro de mi familia, le creo a Dios, aleluya, por un cambio que se establece en tu vida, aleluya, y en la vida de tu familia. Yo le creo a Dios. Para el que cree, para el que cree, todo es posible. Y nosotros hemos orado creyendo que en el nombre de Jesús está hecho. Diga amén si usted lo cree, diga: está hecho. Le voy a dar la oportunidad para que celebre: está hecho. Esto viene acompañado de celebración. Está hecho. ¿Alguien lo cree por allá con las manos alzadas? Está hecho. Yo lo creo, yo lo creo. Yo le creo a Dios. Está hecho. Diga: consumado es. Está hecho. Hecho está por la palabra, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea, diga amén. Denle un aplauso al Señor, pastora Elizabeth, apóstol Wanda Rolón. Al que está sentado en el trono, al que es digno para siempre y siempre, sea la gloria, cántaselo, sea la honra y el poder. Esta iglesia le da honra al Rey. Sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo. Él es santo. Oh, Shabbat, Sokayalo, allá. Vamos, decláralo. Tú eres santo, santo. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Él es digno. Tú eres digno, 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 digno. You are worthy, oh God. Eres tú. Tú eres digno, santo, santo, santo. Gracias, Señor. Alguien tiene que agradecer en esta hora por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo. A partir del lunes pasado no ha habido ni un accidente de auto. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
La oración de fe obrando eficazmente puede mucho. No podemos bajar los brazos ni bajar la guardia. Hay que seguir orando. Hay que seguir afirmando esta oración de poder que hicimos el lunes. Esa convocatoria. Seguimos orando, seguimos creyendo, seguimos haciendo que aquella oración sea viable, hermano. Impresionante. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le dan? Por eso Él es digno. Díselo otra vez. Él es digno. Tú eres digno, 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 digno eres tú. Tú eres digno, 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 digno eres tú. Tú eres digno, digno. Gracias, oh Dios. Digno, digno eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda gloria y toda honra es para exaltarte solo a ti, Señor. Solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Fuerte el aplauso para el Rey. Bienvenidos a la casa del Señor. Ahora sí, Pastora Elizabeth. Gracias, hermano. Si usted le dio ese aplauso al Señor, creo que deberíamos repetirlo, ¿verdad? Voy a decir como Ponciano es el que dice que como que no le salió, algo así. No te está saliendo, algo así. Pero para adorar al Rey de Reyes lo hacemos con todo, amén. Sea bendecida iglesia en el nombre del Señor. Puede tomar asiento. No sé si alguna persona está con nosotros por primera vez. No queremos pasar por alto su presencia. Si usted está por primera vez hoy en la casa del Señor, levante su mano y muévala para poder identificarlo y que nosotros sepamos que usted esté aquí, porque usted es muy importante para el Señor y para nosotros en esta noche. Le voy a dar menos a la iglesia, amén. Siempre invitemos a alguien. Los campos están blancos para la siega, dijo Jesús. Él no dijo que se iban a poner blancos, dijo que ya estaban. Así que siempre tenemos que hacer un esfuerzo hermoso en todos los lugares que visitamos durante el día, porque mire que visitamos lugares durante el día y allí dejar una palabra sembradita, amén, de invitación. Si usted no habla mucho, invítelo poco, pero invítelo a la casa del Señor, amén. Así que el viernes es un buen día para que usted pueda invitar a alguien a la casa, a toda esa gente que tiene el espíritu joven, porque los viernes son de Generación Antorchas, así que va a ser un tiempo hermoso. El domingo estamos acá temprano, domingo de milagros, domingo de ver la gloria del Señor. A las 10 de la mañana, aquí en la nave, hay enseñanza integral de la palabra. Y allá en el salón que usted ve por allí, no está encendido porque hoy no se usa, pero en aquel salón todos los domingos a las 9:30 de la mañana y hasta las 10:25 se da la enseñanza de discipulado. Así que preparando a la gente pues, para el bautismo y toda esa gente que viene nueva y de traslado a la casa del Señor. Así que si usted conoce de alguien que todavía no se ha integrado, tenemos una asistencia tremenda, bonita, de sobre 20 personas todos los domingos preparándose para ir a las aguas, algunos de ellos, la gran mayoría. Así que tenemos una cosecha hermosa ahí siendo enseñada y formada. Y también usted sabe que los miércoles en la mañana, esta mañana no pude identificar quién era la voz. ¿Quién era, Pastor Edgardo? La pastora Nélida. Oh, qué bien, denle un aplauso al Señor. Sí, es que se oye. Mientras ustedes están allí, pues nosotros nos gozamos, ¿verdad? A veces, pues, ¿sabes? Pasamos un poquito de trabajo, pero qué chévere, porque pudimos escuchar y yo decía, ¿quién será? Alguien me decía, es Olga. Y yo, no, Olga tiene un timbre particular de voz. Y no pudimos descifrar así, ¿verdad? Pero bendecimos la vida de la pastora Nélida, que bueno. Y todos los miércoles en la mañana, todos los miércoles a las 9 de la mañana, de 9 a 11, hay un tiempo de oración intercesora y palabra precioso. Así que si no tiene nada que hacer a esa hora, 9 a 11 de la mañana, venga y pásela bien bonito en la presencia del Señor. El domingo 5 tenemos la visita de esta mujer joven de Dios, una ministro extraordinaria, Amalfi. No solamente ella adora al Señor, sino que también le enseña la palabra y trae una producción nueva preciosa. El más que me gustó es Salmo 91.
el Salmo 91 cantado precioso, entre toda la buena música que tiene esta nueva producción. Así que venga el domingo a tener un tiempo de intercesión y adoración y presencia. Y el viernes 17 de junio, en Generación Antorchas, va a estarse proyectando la película, digo no aquí, amén, pero Generación Antorcha auspicia la película Creeré. Así que el domingo vimos los cortos preciosos. Así que invite a alguien que necesite que su fe sea afirmada en el Señor para que tenga este tiempo extraordinario, el Día de los Padres. Vamos a estar aquí adorando al Señor. Siempre los días especiales como madres, padres, tenemos algo muy bonito. Esta vez va a estar con nosotros el apóstol Adolfo Vargas compartiendo la palabra. Y siempre le tenemos un agrado a los padres que vienen a la casa del Señor. Y como digo, si usted quiere honrar al papá de la casa, amén, haga lo propio ese domingo y traiga su regalo para él. Preferimos, digo yo, eso son cosas mías, ¿ves? Que preferimos que sean efectivos en una postal con su nombre, unos versos bonitos, algo que usted le quiera compartir, y así él se puede comprar lo que él desee, pero siempre honremos porque eso es provechoso, amén. Y entonces también el 24 de junio, viernes 24 de junio, media vigilia, camino al CAP 2022, va a ser un tiempo precioso de adoración, no se lo pierda, va a ser maravilloso estar aquí, ¿verdad? Y tener esa vigilia poderosa, donde pasan cosas extraordinarias, así que venimos cómodos, preparados. Veraneando con Cristo, todos los martes y jueves, a partir del 9 de junio, en la mañana, de 9 a 12, vamos a tener enseñanza intensiva de la palabra, así que todo el que desee prepararse en la palabra, puede hacerlo, tiene que llamar a la oficina para que se pueda registrar, y nuestra hermana Lucy le dé toda la información, y usted los martes y los jueves, de 9 a 12, estudia la palabra. Los jóvenes específicamente y algunos otros adultos, amén, que también quieren, es bueno todo el que quiere, hermano, pero vamos a tener ese tiempo extraordinario, intensivo. Y CAP, que ya se acercan los días y estamos expectantes, hermano. Mire que ha llamado gente a la oficina, entonces quieren enterarse quién predica el viernes, quién predica el sábado. Pues mire, van a estar todos ellos aquí, amén. Así que, y ningún día, porque Dios nos sorprende, ningún día va a ser mejor que otro. Todos los días van a ser extraordinarios. Comenzamos viernes en la noche, viernes 8, sábado en la mañana, hasta que Cristo diga. Y el domingo, el cierre en el horario que usualmente tenemos los domingos. Va a ser interesante. Vamos a tener al pastor Claudio Freisón desde Argentina, al pastor Juan Carlos Harrigan desde Kansas. Vamos a tener al reverendo Samuel Rodríguez desde California, Los Ángeles, por allá. Amén. Y mire, este año traemos al apóstol Wanda Rolón desde Puerto Rico. Va a ser una cosa extraordinaria. Amén. Siempre con una palabra refrescante, y ahí está el lema, sumergidos en su presencia. Amén. Así que este es un tiempo extraordinario y le damos gracias desde ahora a todos los auspiciadores que se han estado añadiendo. Tenemos nuevos auspiciadores, pero faltan mucho más porque este año estamos tirando la casa por la ventana, hermano. Así que siempre la excelencia para Dios, y todo aquel que desea apoyarnos. Su empresa no tiene que ser de miles y miles y miles y miles de empleados, puede ser una empresa de 2, pero una gran empresa. Pero necesitamos todos los empresarios, la mayor cantidad de empresarios y personas particulares. Si usted quiere apoyar CAP y bendecir CAP este año, pues puede hacerlo nuevamente libre de costo, así que va a ser un tiempo extraordinario. Y así su anuncio aparece ahí en pantallas, y también otros beneficios que va a tener también como presentador o como auspiciador de CAP 2022. Así que por ahora eso es todo lo que tenemos. Nuestra apóstol con nosotros. Entre otras cosas, estamos trayendo a nuestros pastores y apóstoles de Cuba. Y este año es un poquito más costoso, hermano, impresionantemente más costoso. Lo que costaba antes un pasaje de $200 se ha incrementado a $800,000. Y el que llenaba el tanque con 40, no le hablo de eso, ¿verdad, hermano? Seguimos orando y dándole gracias a Dios que el que suplió ayer va a suplir hoy y suplirá mañana. Pido un aplauso para nuestra pastora Nélida, lo dije bien, porque ella trajo una poderosa palabra hoy en la mañana en el tabernáculo, y qué lindo, muchos recursos que Dios nos entrega cada día se siguen sumando y se siguen levantando, y esa es la idea dentro de la casa del Señor, que sigamos, ¿verdad?,
multiplicándonos en todo lo que se hace para la gloria del Señor. Y esto de los martes y los jueves, ¿verdad? Martes y jueves es una enseñanza en la mañana y queremos aprovechar que muchos estudiantes adultos ya no tienen universidad y todo, ustedes pueden aprovechar y venir a estudiar la palabra. Queremos decirle que la hermana Digna, su hermana partió con el Señor, ¿verdad? Por eso ya en estos días no está, pero la cubrimos su familia. Nuestra hermana Digna, yo creo que Iris estuvo con ella hoy, ¿verdad? Muy bien, ella es capellana, así que estuvieron apoyándola tremendamente. Yo quiero que la pastora Zulema y José nos cuenten un poquito su impresión del lunes. Vengan acá. Porque algo pasó el lunes en los cielos, algo se movió fuertemente. Y yo quiero que ellos nos testifiquen. Yo no les avisé, ¿verdad? Esto no está pero saludamos a toda la audiencia. Quiero agradecer a todos los hermanos, a todos los pastores, a la iglesia más linda de Puerto Rico. Ustedes perdonen, pero yo me siento, ¿verdad?, como magallina, tan feliz, porque realmente tuvimos un tremendo tiempo en tan poco. Felicito al hermano Hernán con todos los coordinadores, a Omar que nos apoyó con su grúa, llevando la silla, a todos los diáconos, a todos los líderes. Fue un trabajo de equipo. Un abrazo para ustedes, un aplauso para ustedes. No me canso de agradecerle a Dios, Él sabe dónde nos pone y de qué manera. Así que el lunes fue algo espectacular, miren eso. Eso es así, pastora. Fue algo maravilloso lo que pasamos el lunes y estuvimos un momento de reflexión y de oración por todos los jóvenes que se están perdiendo en nuestras calles y por todos los niños y lo que está sucediendo. Y yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles donde nos hemos sentido un poco deprimidos, un poco ansiosos. Si usted te fija en la calle, la gente tiene poca tolerancia a cualquier situación y tenemos que orar por eso. Tenemos que salir de nuestras casas bien fortalecidos en la oración para poder estar en la calle. De verdad que fue un momento bien glorioso y se sentía la presencia del Señor en esa noche. Y fue una noche espectacular porque a pesar de que habían unas nubes durante la tarde, se movieron y fue espectacular la noche. Y fue una bendición. El que se lo perdió, para la próxima que vaya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo me tocó una porción, entonces allí hice una declaración por los hijos y por los nietos de nosotros, de esta tierra, aquellos que en alguna vez han conocido al Señor y se han apartado. Así que declaré la palabra que establece en Lucas 15:17, que así como el hijo pródigo estuvo una vez perdido y cuando volvió en sí, y volver en sí es un cambio de dirección. Así que nosotros enviamos una palabra en el poder del acuerdo y en el nombre de Jesús a todos esos hijos y nietos, a todos esos jóvenes, a todos esos adultos que una vez estuvieron en los brazos del Padre y que estuvieron sirviendo y que por alguna razón u otra se apartaron. Y yo sé que esa oración llegó al espíritu y al alma de cada uno de aquellos que se apartaron en algún momento, porque esa es la oración que yo puedo dar fe y testificar, que he hecho en muchas ocasiones y he visto cómo han regresado a la iglesia y al Señor. Así que qué bueno, el lunes pasamos una tarde y una noche extraordinaria. Fue intencional, todo lo que hicimos allí fue intencional, nada fue al azar. Allí fuimos bien intencionados, cada oración, cada decreto, cada acto profético que allí hicimos, enviamos toda esa palabra a los aires que cubrió todo Puerto Rico. Cuando el hermano de Hernán, que es el subdirector de salud, y no sé el nombre, pero sé que es Rodríguez, doctor Rodríguez, Él leyó lo que estaba en la cúpula del Capitolio y a mí me había llamado también mucho la atención antes de que oscureciera porque se podía leer. Y él leyó ese fragmento, lo que aparece allí, que lo escribió Luis Muñoz Rivera, que hablaba sobre la libertad, sobre la justicia, como me está aquí apuntando mi apóstol. Pero me llamó mucho lo de la libertad
porque ese día durante el día había estado yo ministrando sobre liberación en la iglesia de la pastora Marta. Y lo que pasó allí es una muestra de lo que va a pasar en Puerto Rico, porque el Espíritu de Dios marcó un antes y un después, y sabemos que hay libertad para todo Puerto Rico, y sabemos que el Señor va a libertar a todos los cautivos de esta tierra para hacerlos libres, para que levanten mano santa sin ira ni contienda a Él. Así que yo fui parte de la historia, fuimos parte de la historia. Y cuando se hacen actos allí, yo no puedo dejar de quedarme, porque yo sé que yo marqué allí la historia. De hecho, yo quiero que sepa, apóstol, y lo voy a compartir. No recuerdo si fue el pastor Nixon Cruz, que mencionó que él allí en el año 95 estuvo en un clamor a Dios y venía un inminente y poderoso huracán llamado Luis. Y usted sabe que a mí me gusta la historia, así que me fui a Google a buscarlo. Vi el culto completo, el de Jorge Rashki con Gille Ávila. Usted estaba, ¿verdad que sí? Con el cabello negro bien largo. Yo vi a mi pastora, esa es mi pastora. Y yo vi el culto completo porque allí se hizo unos actos proféticos en aquel momento. Ese huracán no llegó, y ese huracán dio una vuelta en el océano Atlántico hasta desaparecer días después, pero era inminente que venían. Y a mí me impresionó cómo los periódicos, porque los periódicos reseñaron en primera plana en el 95 que por la mano de Dios Puerto Rico había sido librado de ese poderoso huracán. De hecho, me gustó mucho ver que estaba allí el alcalde de San Juan, había muchos políticos dentro de ese día de clamor a Dios, 4 de septiembre de 1995. Cuando usted tenga una oportunidad, no vea otras cosas, vea eso, que es bueno, porque esa es la historia de nuestro país. Y si en el 95, cuando se juntó Gille Ávila, Jorge Rashki, y se juntaron todos aquellos, habían yo creo que como 200,000 pastoras, y se juntaron allí y declararon y oraron, y algo pasó. Yo sé que el lunes algo marcó la historia de nuestra tierra en el nombre de Jesús. Nuestro apóstol con nosotros. Wow. Juan Ureña, sube acá. Ay, santo. Se asustó. Tráigame un micrófono para este hombre de Dios. Se trabajó mucho, pero se vio más la gloria de Dios. Impresionante. ¿Cuál fue tu experiencia el lunes? Bueno, buenas noches, Dios bendiga. Para mí fue una experiencia sobrenatural. Nunca había participado de un evento como ese, de esa magnitud. Se sintió la presencia de algo muy especial, tanto así que comparto con ustedes. Yo me puse a grabar en mi celular un live, y las personas que se conectaron dentro del live me comentaban y me decían que sentían la presencia de Dios en su hogar donde lo estaban viendo. Imagínese usted cómo era la presencia allí. De verdad fue un tiempo precioso, inolvidable. Es algo que, como dice la pastora, marcó un antes y un después. Así que si usted se lo perdió, procure que para el próximo esté allí en primera fila. Amén. De verdad que gracias a la iglesia, a los que pudieron asistir. Nuestros pastores de Cagua no pudieron asistir de Las Piedras, porque precisamente alcanzó a un joven, a un hijo de una hermana de la iglesia, esta ola criminal que hubo en los días recientes, y un joven falleció, y él estaba allí predicando en el funeral. Y yo doy gracias al Señor porque nosotros estamos confiados en el Señor, y no importa lo que veamos, seguimos validando la oración. Seguimos creyendo en lo que ya Dios hizo en el nombre de Jesús. Voy a invitar a nuestra hermana Olga que suba y vamos a orar por las ofrendas. Ofrendas que yo sé que cuando la damos al Señor suceden cosas. Hoy recibí una cartita, más bien la leí anoche, porque todas las cartas que llegan al ministerio de ustedes yo las leo, porque no me gusta la hipocresía. Y yo no le voy a invitar a la gente a escribir peticiones y cosas y yo pasarlas, no. Yo las leo. A veces me duermo encima de ellas, pero yo las leo.
Estaba bien agotada cuando llegué el otro día, pero una cartita de una hermanita que va a una iglesia católica en Caguas, no voy a decir su nombre, ella nos está viendo. Ella me dijo, pastora, yo la vi usted predicar y usted dijo que hay que diezmar. Entonces yo me fui a la Biblia y encontré que había que diezmar. Entonces ella fue y le habló al sacerdote que si había que diezmar y él le dijo, sí, si tú sientes diezmar, debes diezmar. Pero un hermanito de la congregación le dijo, eso es para los hermanos separados. Yo no sabía que yo estaba separada de nadie. Tengo 45 años con el mismo esposo, alaba, y unidos ustedes. Pero ella no creyó esa palabra. Ella dice, yo no sé, porque desde que yo comencé a diezmar de la iglesia católica, sacerdote, hoy saludé al padre Milton, lo saludamos, y yo me paso saludando a todo el mundo, gloria a Dios. Ella comenzó a practicar el diezmo y dice que ha visto un cambio. Así que, hermano, el diezmo es una bendición. Ay, dijo, y hay que ofrendar también, dijo. No, eso está en la carta. Yo me quedé como que, gloria a Dios. Estamos bendiciendo a otros, como hicimos en Israel cuando llegamos a la iglesia de la Natividad, donde no había ido nadie en 2 años. Y el grupo que fuimos, levantamos una mega ofrenda y se la entregamos al sacerdote para la gloria de Dios, y las lágrimas le bajaban, porque llevaba 2 años sin recibir una visita, ni una limosna, porque ellos hablan de limosna, nosotros hablamos de ofrendas y de diezmo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Adelante, hija, llévanos en oración, y si tienes algo que compartir, sí, lo vamos a ver después de eso, pues lo puedes hacer en el nombre de esta. Pastora, yo me quedo boba porque Dios siempre sorprende a uno. Yo estaba sentada ahí y yo decía, un día de esto yo tengo que decirle a ella que me dé la oportunidad, porque no le he podido dar el testimonio de lo de Melissa. Y cuando usted me llama y me dice eso, yo me quedé como que, wow, Señor, usted, oye, pero ella también. Porque es sorprendente, porque fue ahorita allí sentada, no fue en casa otro día, no, fue allí sentada, parece que ella estaba escuchando. Pues mire, yo le voy a dar este pequeño testimonio. Mi hija Melissa está en Arizona, ¿verdad que sí? Mi hija Melissa es una hija que llevaba mucho tiempo esperando una oportunidad de un empleo, de lo que ella estudió. Tuvo 3 años trabajando conmigo, porque no conseguía trabajo en lo que ella estudió. No buscó ese trabajo. Eso fue una oración contestada de muchos años. Pero Dios es tan grande que abrió una puerta y la llamaron de Arizona y le ofrecieron, pasó la entrevista, pasó el examen y le ofrecieron, porque ellos son bien formales, y le mandaron una carta por email ofreciéndole tanta cantidad. Y ella me dijo, mami, tú no vas a creer lo que me están ofreciendo. Y yo digo, bueno, yo lo creo porque he orado por eso. Entonces, cuando yo le digo, tú no puedes dejar pasar esa oportunidad porque ya tú tienes 40 años, es ahora o nunca. Y me duele que te vayas, pero te tienes que ir, tienes que coger y tomar la decisión. Pero ellos lo consultaron. Pero no solamente se quedó ahí ese milagro sobrenatural de los diezmos y las ofrendas, porque cuando tú diezmas y ofrendas, eso no te bendice a ti nada más, eso bendice todas tus generaciones. Y tú sabes lo que yo puedo vivir tranquila, de que yo sé que el día que ya yo no esté aquí, porque voy a dar candela hasta los 100, eso es aparte, eso es aparte. Porque hay que predicar, hermano, yo necesito 100 años para seguir predicando. Y entonces, tú sabes que eso que tú has hecho no solamente va a bendecir tus hijos, sino a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, por generación y generación. Bueno, hermano, uno se puede morir tranquilo en ese aspecto, ¿verdad? Pues le voy a terminar el testimonio. Pues mi hija, a los 2 días busca en esa compañía si hay alguna posición que sea para su esposo. Pero ella le había dicho al esposo que como ella iba a ganar bueno, que él se podía quedar unos meses con la nena, y como él es fully bilingual, pues él iba a conseguir trabajo rápido. Pues para hacerte la historia corta, ella entró y ahí estaba la posición para Henry Wolf. Henry Wolf fue seleccionado el empleado del mes, acaba de decirle, ella lo puso en Facebook, y ellos están impresionados con él. Solamente no le abrió una puerta, sino que le abrió un portal. Tú estás esperando que te abran el portal, porque yo te puedo declarar en esta noche con certeza, oh Ramaquía, con certeza de que Dios te abre una puerta, un portal, un portón,
una avenida, una autopista. Él te abre, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creerlo porque esto no se trata de cantidades. El mismo que tú das, da al otro, porque para los efectos el 10% es el mismo para todo el mundo. ¿Verdad que sí? Y si más das, pues más recibes. Amén. Padre, en esta hora, Padre, yo les voy a invitar que se pongan de pie. Siempre me acuerdo de aquel hombre que cantaba: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en tu casa. Y probarme ahora en esto. Como dice Jehová de los ejércitos. A mí me fascinaba oír a aquel hombre cantar eso. Con tanto amor. Tener una unción tan fuerte. Hermano, esta noche hay una unción para multiplicar lo que tú vas a dar. En esta noche hay una multiplicación. Olvídate de la cantidad, dalo con fe, dalo creyendo y dalo con gratitud. Hermano, hemos pasado una pandemia. Cuando yo me quedé sin trabajo, Alberto y yo 3 meses. Y Dios ha sido bueno, hermano. Yo puedo estar toda la noche hablándote de Jehová Jireh, porque a ese lo conozco yo. A ese una y otra vez he visto su mano extendida para darme pan y abrigo, no solamente para los míos, sino para todas mis generaciones. En esta hora, Padre, yo declaro que igual manera tú me has bendecido mi familia, has bendecido mi entrada y mi salida. Así mis hermanos recibirán multiplicado el 100 por 1 de cada uno de sus ofrendas, de sus diezmos, de sus pactos. Yo soy testigo de que Jehová Jireh es el proveedor de mi casa, de mi familia. Oh, Ramay Kamasaya. En esta noche, Padre, se multiplican los panes y los peces como aquel día. Se multiplican los panes y los peces en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que pases con fe, con fe. ¿No lo sabe? Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Levantemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Eso es. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Eso. Hace tiempo que no cantamos esta alabanza, pero a mí me encanta, es de mis preferidas. Aleluya. Eso. A Jesús.
No se vayan los adoradores. No se vayan los danzores, que nos quedamos como a mitad. Póngame en el video del lunes. Quiero que lo pongan. Quiero agradecer a todos los que... A David sé que nunca voló. El asunto no voló. Voló. Nunca voló. Había una restricción y no permitieron que el dron subiera. Pero él tiene permiso para eso, por alguna razón. No querían que vieran las miles y miles de ángeles que habían allí. Gloria a Dios. Pero lo tenemos. Adelante, video. Bendiciones, nos encontramos aquí en la convocatoria que realizó la apóstol Wanda Rolón. Así que, apóstol, cuéntanos cuáles son sus expectativas para esta noche. Yo estoy más que feliz y más que agradecida al Señor por la respuesta del pueblo. Aquí hay un pueblo que vino a orar. Hay un pueblo que reconoce los tiempos que estamos viviendo y definitivamente entiende que a través de la oración es que podemos cambiar las cosas. La palabra de Dios nos enseña que si se humilla el pueblo, nosotros somos la iglesia de Cristo. Estamos aquí para humillarnos, pedir perdón, aun por aquellos que no tienen ni siquiera el conocimiento. Pero nosotros teniendo el conocimiento y sabiendo qué hacer, pues aquí estamos para hacerlo en el nombre de Jesús. Y creo que los cambios siempre van a surgir cuando lo antecede una oración. La iglesia vino hoy a tomar acción en un lugar cumbre de nuestro país, lo que es frente al Capitolio, donde están las leyes. Nosotros vamos a establecer las leyes espirituales. La importancia de la oración primeramente y sobre todo la importancia cuando un pueblo se une a orar a favor de una nación. Así que la iglesia aquí presente lo que está proclamando, lo que está estableciendo, que Puerto Rico y la familia, los niños, los jóvenes le pertenecen a Jesús, creyendo que Dios intervendrá en nuestra historia. Y Puerto Rico sigue siendo la isla bendecida por Dios. Esto no se trata de números, esto se trata de que Él esté en medio de nosotros. Y como hay dos o más, ahí está Él. Y yo creo que es bien importante que tanto adultos como jóvenes nos levantemos en la brecha para lanzar ese clamor hacia el Señor, para que lo que tanto estemos creyendo, nuestros ojos lo puedan ver y podamos hacer un impacto en nuestra generación con la oración. Venimos a decirle a Puerto Rico hay esperanza. Puerto Rico hay esperanza. Puerto Rico hay esperanza. Nosotros no nos podemos paralizar. Somos la esperanza del mundo. Somos la iglesia poderosa, la iglesia triunfante, la iglesia victoriosa. ¡Alguien que diga amén! ¡Alguien que diga amén! Hoy estamos profetizando sobre cada hogar de Puerto Rico. La unidad es la señal número uno de que Dios está a punto de hacer algo en un territorio. No te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto. Y nosotros estamos clamando al que está más alto. Definitivamente ya se siente la victoria. El flamante. Aleluya. Eso, vamos. Celebra. Celebramos la Ponte victoria de pie de y Cristo celebra. Jesús. El vivo está. Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo, está vivo. El Rey de gloria está vivo, está vivo. Vivo está, vivo está. Vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, vivo está, yes. Vivo está. Te adoramos, Señor. Todos aquellos que puedan salir de sus asientos y danzar al Rey de Gloria. Te adoramos, Santo Dios. ¡Cántalo! El Rey de Gloria está vivo. Está vivo, está vivo. Vamos, vamos, el celébralo. Rey de Gloria está vivo. Él está vivo.
Jesús, el Rey de Gloria, está vivo. Está vivo. Sí. El Rey de Gloria está vivo. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está mi Jesús. Vivo está. 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 Vivo. Vivo está mi Señor. Vivo está. 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 De un grito de júbilo. Y vuelve a rugir. El Rey de Gloria está vivo. Está vivo. Está Jesús, vivo. el Rey de Gloria está vivo. El Rey de Gloria está vivo. Está vivo. El Rey de Gloria está vivo. Está vivo. Vivo está. 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 Señala, señala hacia arriba. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pueden tomar asiento. También quiero felicitar al Ministerio de Misiones. Anoche más de 100 y pico de personas se dieron cita con nuestra hermana Guillermina y su amado esposo. Un aplauso al Señor. Miren eso, el Ministerio de Misiones enseñando al pueblo cómo envasar alimentos, cómo preparar alimentos a largo plazo para cualquier eventualidad, estar preparados. Amén. Y le felicitamos. Miren eso, casa llena, la gloria es para el Señor. Yo creo que algunos se quedaron hoy envasando, yo creo que fue, gloria a Dios. Pero está bien, hablaba. Yo digo, envasen todos que yo voy a su casa, ustedes me avisan el día y la hora y yo voy para allá. Amén. Estamos contentos, muchas felicidades. También quiero reconocer a uno de nuestros líderes juveniles, joven, hermano Edgar Ugarte. Ayer estuvo acompañado con otros jóvenes dando un taller de cómo manejar la media, cámara, etcétera, en la iglesia Refugio Eterno, en la iglesia de Pastor Jimmy Vázquez, multiplicándonos, hermano, y edificando y enseñando. Así que estamos muy contentos. Vamos a ser breves, pero quisiera compartir una palabra. Hoy yo estoy tan feliz, yo estoy cosechando y tú también en la fidelidad de Dios. Por la mañana nos levantamos y nos arropamos con la misericordia. Y por la noche nos arropamos con su fidelidad. Qué grande Dios, ¿verdad? Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a considerar algunos versos. Verso 13. Vamos a hablar un poco sobre la unción. Dice, y de hecho hoy comenzó una cadena de oración y de ayuno fuerte en el cuerpo de intercesores. E invito la iglesia que se pueda unir durante estos días, dedicar algunos días de oración y de ayuno, presentando nuestro CAP. Nosotros podemos hacer las cosas logísticamente, todo muy, muy bonito, pero siempre requerimos de la presencia del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Damos gracias a Dios
por esta iniciativa y seguimos, tenemos vigilia y tenemos tiempos de ayunos. Así que únase, iglesia querida. Verso 13 dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, diga la unidad, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, aleluya, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y verso 14 dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la Shekinah, la gloria de Jehová, había llenado la casa de Dios. ¿Qué aspiramos nosotros como pueblo? ¿Qué aspiramos nosotros los ministros? ¿Ser nosotros relevantes o que sea el Espíritu Santo relevante? ¿O que sea Dios el que tome el control y dominio de todo? Es una maravilla cuando nosotros podemos entender la respuesta de Dios ante la alabanza y la adoración. La respuesta de Dios ante la intención nuestra de honrarle a Él. Siempre que subimos al altar lo hacemos con temor y temblor. Y cada vez que comenzamos a orar y adorar, siempre debe haber una expectativa de que su presencia nos abrace, de que su presencia nos toque, de que su presencia sea vital en nuestras vidas. Ese deseo no viene así porque sí. Debe ser un anhelo de nuestro corazón por sentir esa confirmación, ese anhelo de la aprobación de Dios, para saber que no solamente Él es real, sino que Él nos escucha. Por eso cantamos, vivo está. Él ha escuchado la oración de un pueblo. Él ha escuchado tus oraciones. En los momentos que menos fuerza tú has tenido para orar, Dios ha escuchado tu oración. Cuando crees que nadie responde, qué bueno es saber que Él está ahí para escucharte siempre. La respuesta no se hace esperar. En algunas ocasiones, otras veces se demora. Pero siempre ten presente que todo aquel que a Él se allega tiene que reconocer y estar seguro que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. No tocamos o no golpeamos los aires como a lo invisible. Nosotros dirigimos nuestra oración al Señor. La pastora Zulema decía que no estábamos allí por casualidad, sino intencionalmente sabemos a qué fuimos y sabemos a qué estamos aquí o para qué estamos aquí en esta noche. ¿Cuántos lo creen conmigo? El anhelo por su presencia, el anhelo de saber que Él se agrada de lo que hacemos, debe ser una actitud continua en nuestro corazón. Créeme que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso el venir aquí a hacer mímicas, el Señor, pues eso te llama una mímica. Pero cuando tú vienes sacrificando cansancio, pereza, todo, hermano, dolores, a veces muchos problemas que dejaste atrás y dijiste, no, yo me voy a ir a la casa de Dios. Yo me voy a ir a la casa de Dios. Por eso dice, yo me alegré con los que me decían, yo voy para la casa de Dios. Yo voy a adorarle, porque allí yo siento la presencia, porque allí yo sé que le agrado, aleluya. Es muy serio, hermano. Muchos se están permitiendo que la pereza, que la dejadez, que ya no hay ninguna expectativa ni demanda. Me gustó mucho cuando entrevisté a Malfi en el martes que grabamos para esta semana. Y yo le dije, ¿estás preparada para el domingo? Me dice, pastora, apóstol, yo siento en mi espíritu cuando un pueblo pone una demanda. Hermano, cuando nosotros estamos aquí, los predicadores, los que exponemos, sentimos cuando hay una demanda del pueblo que está alando esa presencia y está alando y demandando una palabra. Aleluya. Y créame que cuando hablé, de solo hablar con ella,
que la conozco porque ministramos juntos en la iglesia de la pastora Andrea, que la cubro, que ella está en República Dominicana esta semana haciendo un trabajo extraordinario. La primera dama de la República Dominicana iba a estar con ella. Ella está haciendo un trabajo. Desde que Dios la trajo esta cobertura, hermano, se ha disparado esa muchacha de una manera gloriosa. La cubrimos, Andrea Morales, te cubro, hija, en todo. Gloria al Señor. Y yo la conocí allí, esa joven que viene el domingo. Póngale demanda, créame. Así que la actitud de nuestro corazón cada vez que venimos es importante. Yo no sé a lo que tú has venido, alaba, pero yo vine a adorar a Dios. La intención que vimos aquí de cuando se dedica y se traslada el arca al templo, la gloria fue tan grande, fue tan sublime, fue tan maravillosa que Dios se gozó y se alegró y no permitió ni que los ministros pudieran, los sacerdotes, hacer nada porque se metió la gloria. Anhelamos que se meta esa gloria en todo lo que hacemos. ¿Cuánto lo quieren? Por eso este CAP tiene como distintivo sumergidos en su presencia. No queremos una conferencia más. No que por palabra, mire, si le vamos a exprimir a todos ustedes, sale palabra y palabra y palabra, porque aquí hay palabra. Queremos algo que toque nuestra vida sobrenatural, que cambie atmósfera, que cambie, aleluya, actitudes, y que podamos decir que hubo un antes y un después. Pues ore por esos predicadores. Ellos no son Dios, ni yo soy Dios, ninguno aquí somos Dios, pero representamos a un reino, aleluya, y Dios nos ha puesto para predicar su palabra y llevar el mensaje donde quiera. El deseo del corazón de Dios ha sido siempre que tú seas una persona que tenga frutos y hagas un impacto sobre todo lo que te rodea. Dije todo y añado todos. Dije todo y añado todos. Cuando tú llegas, llegó la luz. Mi hija decía en broma, mi hija Marisol, la pastora. Ahora me voy a referir a ella como mi hija. Ella decía, mami, ¿para qué lámpara y para qué quinqué si Cristo es la luz del mundo? Y yo, muchacha, esto es terrible. Sobre todo en tiempos de tormenta. Ella bromeando. Así que eso no se me olvida. ¿Crees que tú puedes ser esa persona que tiene anhelo por la presencia, que tiene una demanda por la presencia, que puede hacer que se manifieste la Shekinah de Dios donde tú vayas? Claro que sí, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? El conocimiento trae bendición, pero la presencia trae liberación. La unción pudre el yugo. Las habilidades que tú tengas son buenísimas. Todos los recursos, todo lo que tú sepas, todo lo que Dios te ha enseñado, qué bueno. Pero ponlo todo a los pies de Cristo para que tú veas cómo todo va a cambiar. Aleluya. Dios quiere transformarnos para que seamos portadores de su gloria, de su presencia. La unción del Espíritu Santo es tan importante que Jesús le dijo, ya tenían 3 años de conocimiento. Diga conocimiento. Diga demostración. Diga poder. Y diga palabra. Lo tenían todo. Pero Jesús le dijo, no se muevan de aquí. Abashera, Bacaya. Y eso ha sido uno de los problemas que hemos tenido. La gente movida por sus emociones, movida porque sienten que tienen un diploma, movida porque sienten que alguien le profetizó una palabra que puede ser verdad, pero no han sido movidos todavía en el tiempo de Dios, aleluya, porque todo tiene un tiempo. Cuando Dios le habló al apóstol Pablo a través de aquel muchacho, ¿se acuerda de Ananías que fue a orarle, que no quería orarle? ¿Sabe lo que le dijo? Instrumento me va a ser y le vas a predicar a reyes y todo eso. Él no salió corriendo. La historia dice que estuvo 14 años en preparación. Un punto importante. Hoy la gente, yo sé que hay prisa, Cristo viene, todo eso, pero tiene que haber un momentum. Unos se tardan más, otros se tardan menos. Hay quien se prepara más rápido, otro menos. Ningún caso va a ser igual a otro, claro que no. Pero qué bueno es esperar el momentum de Dios. Y en este tiempo necesitamos su presencia para que haya demostración. Y estas señales seguirán. Oh, a los que creen. Muchos han salido avergonzados y luego tú los ves
decepcionados porque Dios no obró. No fue que Dios no obró. Dios no está obligado a actuar bajo tus emociones. Dios va a respaldar su palabra en su tiempo y como Él dice que se debe hacer. Es un tiempo especial. Tenemos que ser procesados para aprender todas estas cosas. Porque en nuestra emoción queremos romper todo y hacerlo todo. Pero todo tiene que ser bajo guianza del Señor. Hoy me hablaba una hermana y me decía, pastor, usted me llamó a las 2:15 de la mañana hace un tiempo atrás. Y esa hora que todo el mundo duerme menos yo, pero ese momento no estaba durmiendo. Y yo tenía una lucha con el Espíritu Santo. Y yo, no, Señor, ¿cómo va a ser esta hora? Y ella estaba esperando esa llamada. Te había terminado de orar 5 horas. Y de momento suena el teléfono. Y ahí estaba yo al otro lado. Todavía Dios habla. Dios está buscando gente que puedan ser portadores de una gloria. Sheyaba. Recuerdo. No sé qué hora era, Marín, ¿qué hora era? Las 4. Yo estaba en mi cama. Es que yo duermo, pero como que a veces no duermo, como que estoy liviano en la oración, dormir, meditando. Y el Señor me dice a las 4 de la mañana que llama a Marín. Pues Señor, sí, pero ahí está durmiendo. Oh, Sharai, Kiaba, Shoraba. Algo quiere enseñarnos Dios. Algo quiere enseñarnos Dios. No seré yo nada más la que llame, serás tú también. El Espíritu de Dios te va a hablar. El Espíritu de Dios te va a inquietar. Porque Dios está buscando que su pueblo se active y sea efectivo, no importa qué. Lo que yo no sabía, se estaba yendo por un túnel, estaba asfixiando. Se estaba muriendo, un ataque terrible. ¿Y sabe cómo fue que salió de ahí? A las 4 de la mañana lo llamé y le dije, Marín, yo no sé lo que pasa, pero en el nombre de Jesús. Ahí está, él lo puede testificar. Esto es algo poderoso. La unción es algo que rompe cadenas, que desata ligaduras. Por eso hace falta volver a la oración. Hace falta volver a la intimidad. Porque esto no es de carne. Esto es del Espíritu. Aleluya. Y Dios está buscando el Padre. Escuche bien. Dice, el Padre busca. No es el Hijo. Ya le envió al Hijo. El Padre está buscando adoradores que le busquen a Él a través del Hijo en espíritu y en verdad. My God, esto es algo fuerte. Porque se quedó sin hijos al entregar su hijo, pero estaba buscando un remanente, un pueblo que se volviera sus hijos espirituales y que le sirvieran, aleluya, conectados a Él para poder obrar el propósito de Dios en la tierra. No hijos carnales, hijos espirituales. Eso no significa que no tengamos una vida común, una vida normal, que usted pasee, que usted vaya, que usted venga, que usted disfrute, claro. Pero eso nos quita que tu mente y tu corazón esté puesta siempre en el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, Shakatarabashai. Jesús le dijo a sus discípulos, capítulo 1 del libro de los Hechos: ustedes no van a hacer nada si no vayan a aquel lugar alto, al aposento, hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Esa palabra no es cualquier palabra. Es el dunamis, es la dinamita, es la unción que pudre, es la unción que avanza, es la unción que te cubre. El domingo hablamos de la sangre, hoy te hablo de la unción, porque es importante que usted sepa que la unción que usted carga no es cualquier unción, no es una unción de nombre, es una unción que libera, es una unción que desata, es una unción que hace grandes cosas en su nombre. Pero recibiréis poder, ese poder ya vino, ese poder ya está
está aquí. Ese poder ya tú lo tienes. Ese poder ya tú lo tengo. Actívalo, 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 actívalo. No sea milane, no sea cobarde. Con esa unción, David venció a Goliat. Con esta unción, usted vencerá a cualquier gigante en el nombre de Jesús. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacerle testigo a Él. Un testigo son los que buscan para incriminar a esos bandidos que están por ahí. ¿Habrá algún testigo? Pero nosotros no somos testigos de bandidaje. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de las cosas que Dios está haciendo, de cómo ha transformado tu vida, de cómo sana a los enfermos, de cómo liberta a los cautivos. Pero si no podemos decir los testigos de qué somos, a usted le ha dicho a alguien hoy lo que ha hecho el Señor en su vida. Usted ha compartido algo de lo maravilloso que es el Señor, o se ha quedado callado. Si usted está callado, usted no es ningún testigo. Sonríase que Cristo le ama. Pastora, pero es que yo quiero ir a Guatemala. Mira, mi hijo, no sabes ir ni a Plaza de las Américas a hablar de Cristo. Ahí le gusta a todo el mundo ir, inclusive a mí. ¿Y sabe lo que me sucede cuando voy? Pastora, ¿usted guarda jolón? Sí. Porque yo no uso máscara en estos días, me estoy portando bien. ¿Y usted puede orar por mí? Sí. ¿Y después me puedo sacar una foto? Sí. Y a todo que sí, estoy siendo ¿qué? Testigo. Testigo. ¿Y tú? Ponte que es un suéter que diga algo. Yo no me tengo que poner porque con esta única cara y si abro la boca más todavía. Pero usted con un suétercito, soy testigo de Cristo. Algo. Porque se tiene que validar esa palabra. Y me seréis testigos. No en Guatemala, en Puerto Rico, querido hermano. Si tú quieres ir a Guatemala, primero ve a Puerto Rico, ve a los vecinos, ve a tu barrio, ve a tu familia, séle testigo a ellos primero y ya tú vas a ver cómo Dios te va a seguir bendiciendo porque sabe que puede contar contigo, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Julio, sigue predicando, hermana, sigue hablando del Señor. Hay gente que necesita grandes escenarios. Pues entonces el asunto tiene que ver contigo, no con Dios. Alaba. Los escenarios nuestros fueron Shanghái. La gente no sabe lo que es Shanghái, pero es allí abajito. Los Altos de Cuba, 6 años estuvimos en Alto de Cuba. 6 años. Me llevaron a los shootings y yo no podía creer porque yo realmente no conozco mucho esa vida. Pero yo fui a los shootings y yo quedé mareada, yo no podía creer eso. Barbosa. Había que preguntarle al dueño del asunto si podíamos ir. Y nosotros íbamos en orden. Y montábamos en la orquesta y ahí vamos a cantar y a predicar. La perla, alaba. Entonces, ¿por qué te preguntas por qué Dios nos ha puesto en otro escenario como esta, las naciones? Porque primero es Jerusalén. Dile que está a tu lado, primero es Jerusalén. Digo, si tú tienes algún interés, todos tenemos que ser testigos. No todo el mundo va a ir a Samaria, todo el mundo no va a ir a Judea, ni todo el mundo va a ir al último de la tierra, pero lo mínimo, Jerusalén. Pastora, me voy a montar en el viaje. No te estoy diciendo eso aunque te monte. Tu Jerusalén es tu isla, tu Puerto Rico, tu Alta, Bayamón, Carolina, donde vivas. ¡Santo! A veces uno se le pega lo de los padres, ¿verdad? Yo tuve un mentor que me mentoreó bien. Algunos sabrán quién es. ¡Aleluya! Por esa bendición. La unción confiere lo que tú y yo necesitamos, ¿para qué? Para poder cumplir nuestra función aquí en la tierra. Apocalipsis 1:6 dice: y Él nos hizo reyes y sacerdotes de Dios,
para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Tenemos autoridad y tenemos poder. Él quiere que tengamos el poder de los reyes para dar la total orden espiritual y la pureza que tenían y debían tener los sacerdotes. Es vital que experimentemos la unción a plenitud, a fin de que podamos manifestar precisamente eso. La unción traerá liberación. La unción, hermano, ¿sabe que hay lugares donde la gente no oran por liberación? Y le dice, no te apures, estate quieto. ¿Cómo que le va a decir al demonio, estate quieto? Si algo se manifiesta hay que liberarlo. Y si alguien tiene miedo, que mire lo que hace. Porque mayor es el que esté en nosotros. Mayor es, aquí todos mis líderes tienen que estar preparados a que lo que pasa allá abajo hay que liberarlo. Y aquí tenemos bolsitas, toallas, papel toalla. Ay, ¿eso qué? Si se sale un demonio, de alguna manera lo sacamos, ¿saben? De todas maneras. ¿Cómo se llamaba la que vino una vez, que trabajaba mucho en liberación en el otro templo, que era perseguida? Después me averigua, una hermana afroamericana que vino a ministrar y dijo, ¿usted está liberando? Puedes oír un sonido extraño como un eruto, otro eruto de otra cosa, una tos, santo. ¿Cómo se llamaba ella? Yo no me acuerdo el nombre, pero yo aprendí mucho ese día porque eso nunca me lo habían enseñado. Yo sabía que cuando yo oraba para liberación, la gente tosía, la gente se mareaba y decía, ¿qué será eso? Era que estaban siendo liberados y la gente se asusta. Todo el mundo quiere que se caiga. Yo no, yo quiero que se quede de pie para que saca todo lo que está ahí fuera, 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 vamos. Digo, se va a caer también, pero no le tenga miedo. Mayor es el que, hermano, yo no sé por qué yo estoy diciendo esto, pero viene una etapa de liberación fuerte para casa. El pan de los hijos es ¿qué? La liberación. Y cuando usted llega a un lugar, hasta le pueden dar hasta náuseas a usted porque hay algo en el ambiente que a usted no le parece. ¿A cuánto le ha pasado? Vamos, levante la mano. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una unción encima que puede percibir y discernir el ambiente. Y cuando eso pasa, usted empieza a reprender. No decirle a la gente, te reprendo, diablo, no. Jesús, no, es su sangre de Cristo. Y usted carga esa unción de liberación. ¿Usted lo sabía? Pero ¿y por qué aquellos demonios se manifestaban cuando Jesús llegaba? Porque llegó la unción. Llegó la unción, el poder y la autoridad. Aleluya. Bueno, esto casi nunca nadie lo habla, pero hay que hablarlo. Ay, santo. La unción trae liberación, trae fortaleza, trae salvación. Aleluya. Recuerdo cuando bajaba del monte Oreb, yo antes iba mucho allá arriba. Y bajaba, yo tenía un impulso. ¿Alguien sabe lo que es eso? Googleo de después porque yo nunca más eso se ha visto más, ¿verdad? Blanco. Tiene una trompa larga, ¿te acuerdas, Tommy? Una cosa tremenda. Y yo venía ¿sabes? Con mis 4 cambios, porque yo jalaba también. Venía a Puerto Alta y vi en la escuela, la high, allí frente al parque de pelota, vi un tumulto de jóvenes y el Espíritu Santo me dijo, detente, y yo me detuve, que era lo que pasaba. Y estacioné el impulso y ya usted sabe, los muchachos viendo el carro, esta pastora, para que hablen, también tuvo un impulso. Entonces, lo que no he tenido el avión, pero es que por el momento realmente mejor voy en JetBlue porque hasta ahora me ha ido bien. Y pastor no se montaría si yo guiara un avión, manejara un avión. Está bien. Me detuve allí y cuando voy había un joven epiléptico con un ataque y convulsiones. Estaban todos los jóvenes como de high school allí. Y yo le dije, un momento. Imagínate, me creía Superman, yo venía de orar del monte. Y se separaron y le dije, en el nombre de Jesús te declaro libre. ¿Qué pasó? Se le enderezó la boca, se le enderezaron los ojos, dejó de botar la basa por la boca, fue liberado en el momento y me miró. Me dio una lástima, un dolor. Yo dije, Señor, tú me traíste aquí para demostrarle a estos jóvenes que hay poder en tu palabra. Y en el nombre de Jesús fue libre. Eso a mí no se me olvida nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús.
Por ahí está Orlando, ¿dónde está Orlandito? El ponte de pie, Orlando. ¿Qué edad tenía Abimael cuando vino aquí? 8 años. De momento me traen ese nene con el pecho pegado acá atrás. Me lo tiran aquí. No estaba esto, me lo tiraste acá. Esto se hizo cuando vino Benny. Me lo tiraron aquí. Y yo dije, ahora sí me traerán un nene ahogado aquí, con un ataque de asma. Oramos antes de que fuera al hospital. ¿Sabe qué le pasó? Se sanó. ¿Qué edad tiene ahora, hijo? 28. Mira para allá. ¿Cuánto hacen? 20 años. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo sé en quién yo he creído. Yo sé quién es Dios. Y ese Dios se manifiesta cuando tú oras, cuando tú la clavas. El Señor quiere que seamos testigos de su poder. El Señor dice, me seréis testigos. ¿Cómo podemos ser testigos si no sanamos a los enfermos? Tú no puedes ir a más que a cantar, Alwin. Lo siento por ti. Tú vas y cantas el asunto ese del gozo y la cosa, y la alegría y todo. Y al final le dice, pasen los enfermos, vengan que los vamos a sanar en el nombre de Jesús. Vengan que los vamos a libertar. Venga, eso no se puede quedar en el cantado. Hay que cantar y hay que alabar y hay que libertar y hay que sanar y hay que salvar. Porque ese es el evangelio completo. A su nombre. Ay, ay, ay. Termino, que se me pasó el tiempo. No me cuquen. Damos gracias al Señor. ¿Sabe lo que significa el Mesías en hebreo? The anointed one, el ungido de Dios. Tú y yo también estamos ungidos por el Señor. Jesús aclaró, escuche bien, lo que dice en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Gloria. Léalo conmigo. Y créalo conmigo. Por cuanto me ha ungido. Dígalo. Mire, el lunes yo me sentí tan feliz cuando yo escuché a la pastora Elizabeth, a todos mis pastores. Yo quería que todos oraran, pero imagínate, todavía estuvieron allí. Cada uno cuando oraba con denuedo, con unción, con una autoridad, que yo estaba feliz. Qué hermoso, hermano. Porque eso habla de la vida con Dios. Y mira lo que dice, por cuanto me ha ungido. ¿A cuánto ha ungido Dios aquí? Claro. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar, ¿qué? Lo que decía allí frente al Capitolio. Ellos están atados y nosotros tenemos la libertad. Gloria a Dios. A predicar y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a quienes, a los oprimidos por el diablo. Aleluya. Esa era la regla. A eso el Señor le envió. Isaías 10:27. Isaías 10:27. Vamos a ver qué dice. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aleluya. Levante tu mano y glorifica al Señor. Lo que te ha estado molestando, lo que te ha estado oprimiendo, tiene que salir, tiene que salir, tiene que salir. Dios quiere usarte con poder. Dios quiere bendecirte. Su presencia te va a dar descanso. Su presencia te va a dar dirección. Su presencia te va a ayudar a comunicarte con Él. Va a ir transformando tu vida. Ámalo. Anda con Él, no lo dejes nunca en ninguna parte. Cuenta con el Señor, habla en el carro, habla en el trabajo, en el baño, en el lugar secreto que tú escojas para hablar con Él. No importa cuál sea tu llamado, todos estamos llamados a tener unción. Todos estamos llamados a ser llenos de esa unción. Quiere Dios bendecirte cada día llenando la unción sobre tu vida. Sin la unción no se puede. Sin ella no hay crecimiento, ni bendición, ni victoria. Por eso Jesús dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuánto uno se siente cuando uno está empoderado de algo? Hay gente que cuando tienen un fórmula, que sé que es un carro que corre mucho, se sienten poderosos.
o tienen un avión o lo que sea, se sienten o logran las lagartijas esas que son los push-ups, wow, y se le hincha esto aquí, a mí se me hincha, pero es de comer, gloria a Dios. Se sienten poderosos. Te tengo una noticia, cuando la unción está en ti, tú sientes que no hay límites, que no hay nada que te detenga, aleluya. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Así que el ejemplo del Espíritu Santo en este día es vital. Lo que Dios hizo cuando se dedicó y se trajo el arca al templo. Dice que el pueblo gritaba, adoraba, alababan, los instrumentos, todo este sonido tiene que traer algo. Tiene que traer algo. Esos cantores tienen que meterse con Dios para traer algo. Esos instrumentos tienen que estar ungidos para traer algo. Yo recuerdo un hermano que una vez dio un testimonio, eso hace muchos años, y dice que cantaba en un coro y casi no lo querían porque lo que tocaba era el güiro. Y todo el mundo ahí con unas voces espectaculares y todo. Y él lloraba, decía, Señor, a mí no me quieren en el grupo, no me quieren en el grupo. Y él estaba llorando y en una Dios le dijo, no te preocupes, porque de todos, al único que yo escucho es el güiro tuyo. Nos ayuda el Señor que escuche todo lo que hacemos. El único instrumento que oye, ese es tu instrumento, pastor, tú has dejado ese instrumento. Te voy a comprar un güiro. Pero mejor regálaselo a usted. Y él le daba, aleluya. Qué bueno que Dios escuche lo que nosotros hacemos. No se trata de lo bonito, de lo bello. Hay que ensayarlo bien, hay que trabajarlo bien. Lo dice la Biblia. Que el que vaya a cantar, que cante bien. Más esto es nosotros ser sometidos a gente que no afina. Eso será como una prueba muy grande. Eso será, usted puede no afinar, pero usted no tiene micrófono. Santo. No, pero vamos, aquí todos afinan. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Denle un aplauso al Señor por el ministerio. Gracias, Jesús. Así que en esta noche quiero terminar dándole las gracias al Señor. Todavía me queda la mitad, pero voy a terminar. Y dice que no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mucha gente dice que somos emocionales. Es verdad, porque yo todavía estoy viva y vivo en este cuerpo y tengo emociones. El que se murió allá él. Pero hay gente, no es que vivo bajo emociones, pero qué maravilloso es poner mis emociones en la presencia del Señor. Y qué maravilloso es sentir su paz, su gozo, su alegría. Y el entusiasmo que Dios pone en mí al yo adorarle, cambia la atmósfera. Por eso Dios llamó a David el dulce cantor de Israel. Porque lo que él hacía, él lo recibía. Póngase de pie en esta noche. La unción para pudrir el yugo. Nunca deje de adorar. Esa adoración le va a llenar a usted de nuevas fuerzas. Le va a direccionar. Y cuando usted tenga deseo de rendirse, ríndase a los pies de Cristo. Llore, grite. Señor, como que me vienen pensamientos de renunciar. ¿Renunciar a qué? A una vida de Cristo. Esto no se puede renunciar. Si hubiese alguien que ofrece más, entonces. Pero no hay nadie que ofrezca más. El altar está abierto. Si hay alguien que necesita la oración, permítame orar por usted. Y si hay alguna carga o algo que lo tenga atrapado, venga. Vamos a orar porque aquí hay unción para pudrir el yugo, para romper ligaduras de impiedad. En el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hurra bashanda. Gracias, Jesús. Aleluya. Pase, 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 pase. Hay unción para romper yugos, para desatar ligaduras. Y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve
envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Tu gloria está en este lugar, se mueve y me envuelve más. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hay libertad, ahí 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 hay libertad, en el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, ahí hay libertad, 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 ahí hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios,
pasando, los cielos están abiertos, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Tu gloria está en ese lugar. Se mueve y me mueve más. Liberación, 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 liberación. Eres libre, eres libre, eres libre. Sacabaya. Vamos, 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 vamos. Son libres, son libres. Sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo. Oh, liberación, 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 liberación. Se mueve y me mueve más. Rompe cadenas, desata ligaduras en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Madre, todos los que no han podido vencer por su fuerza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda adicción, Padre, al sexo, a la pornografía, Padre, a vicios que no han podido soltar, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento inicuo, ahora mismo declaramos liberación, liberación, liberación. Poder tuyo, que se sientan perdonados, que se sientan amados, que se sientan bendecidos. Son tus hijos, son tus hijos. Todo espíritu de hechicería, de ocultismo, toda santería, todo de mayá, todo batalá, todo lo que trató el enemigo de amarrar su mente, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres libre, eres libre. Aquí hay una unción especial. Será más, Soromonda Liba. Algo está pasando, los cielos se están abriendo, ángeles están cantando y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay enfermedad. Hay esta unción de Dios. 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 Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Ahí hay una liberación. Ay, 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 no se sorprendan. Ahí está. Tranquilo. Hay liberación. Hay liberación. Hay liberación. Eso es. Eso es. Liberación. 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 Sí. Esa cabeza. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. El diablo te odia. Porque de donde tú vienes, tú conoces todas las artimañas de la oscuridad. Maya, ma. Y no hemos hablado. Pero donde tú te levantaste, era una opresión donde dirigía el mismo infierno los cultos. Pero Dios de ahí te sacó, te lavó, te limpió. Y como Dios te llamó a hacer algo especial, el enemigo se ha ensañado contra tu salud. Pero vengo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando un cerco, porque todavía hay almas que salvar. Porque cuando miras, no miras tus ojos, miras a través de mis ojos y tienes discernimiento para libertar porque los conoces por nombre.
Los conoces por nombre. ¡Ey! Shakataba. Cerraba. Te declaro, Margarita, libre de todo ataque del enemigo. Declaro un cerco de protección sobre tu vida. Y el propósito de Dios se cumple, se cumple, se cumple. ¡Ja, ja, ja! Seraba, Soraba, Shoka. Heidi, ven, y tu esposo, Héctor. Esto de liberación es algo que tú le has dicho, Señor, yo quiero, tú sabes, pero ¿cómo? Desde ahora, dice el Señor, la unción de liberación, la unción para, es que te voy a abrir los ojos. Y vas a ver dónde está la necesidad. Y vas a ver, y vas a ver. Y como equipo, porque no son dos, son uno. Porque te has estado preparando físicamente, pero ¿sabes qué? También espiritualmente. Porque a partir de los próximos 6 meses, lo que vas a ver una gloria tremenda. Y cuando tú llegues, va a haber una unción de liberación muy fuerte. Secaba, secaba, secaba. Su gloria. A ti te rodea la unción. A ti te rodea la unción. A ti te pidieron cuando naciste para marcarte para el enemigo. My God, ¿qué es esto? Y trataste de salir y te ahogabas más. Pero el día que te trajo el Señor, my God, depositó en tus manos un ministerio diferente. Porque el amor que sale de ti, la misericordia y la pasión es demasiado grande. Declaro sobre tu vida una unción de libertad. Donde tú llegues, notarás que habrán manifestaciones, pero ten paz. Ten paz. Porque he puesto sobre ti una marca. Levántalo, 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 levántalo. Y te has sentido como desmayar. Y te has preocupado demasiado por finanzas, por tontería. Mira, yo soy el Dios que te sostengo. Te saqué de hacer aquello allá, en la basura, en el mundo, en la oscuridad. Y te traje a mi reino. Y yo soy tu Padre. Nunca jamás serás avergonzado. Te entregué más de lo que me pediste y aún más te entregaré. Ahora sí. Ponle la mano en el. Y a ti te levanté como guerrera. Como guerrera, como escudera. Y cuidado que dijiste yo. ¿Por qué yo? Si yo soy la más chiquita de todo. Pero a ti te llamé Dios por el fidelidad, por la unción que deposito a Dios sobre tu vida. En intercesión, en guerra, en las noches. Peleas toda la noche. Y Dios te revela y te seguirá revelando. Y basota. Más, más, seca va. Será vaya, vaya, laya, laya. Ella va. Ese reencuentro no fue casual. 2 son mejor que 1, dice el Señor. Y lo que yo he depositado en ella es muy fuerte. Menda lama. Eres sensible. No dejes que nadie lastime tu corazón. Y a partir de este momento pongo una coraza sobre tu corazón. No importa lo que se levante, no importa lo que digan, no importa lo que hablen. Tú tranquila. Sabrás lo que tengo contigo y es muy grande. Vas a sanar muchos. Vas a libertar a muchos. Tu consejo es muy sabio. Sheketa Basaya. Y como columna y baluarte te he levantado en esta casa, hija.
sensibilidad. Hay crecimiento, hay madurez porque llegaste de una manera y Dios ha ido formando en ti. El que te ve ahora, levántalo. No ve al que llegó, ve a otro. Y dice, ¿dónde has estado? ¿Dónde te escondiste? En el hueco de mi mano. ¿Oraron por ustedes? No, Padre, gracias. Padre, gracias. Yo los bendigo, Señor. Digo a estos jóvenes a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que todos mis líderes y mis pastores un momentito se reúnan allí. Inmediatamente terminemos. Los amo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta noche maravillosa. Estamos plenamente convencidos que estos próximos 6 meses, wow. Hoy comenzó el primer día del 6º mes. El mes 7 tú has dicho que será algo sobrenatural. Señor, que vivamos con esa expectativa. Se van a seguir añadiendo y sumando los que tienen hambre de ti, los que están sedientos por tu presencia, para estar sumergidos en tu gracia. Bendice los adoradores, sigue añadiendo, trae las trompetas, trae los saxofones, trae todos esos músicos, Padre, nuevamente a la casa, ungidos por ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a Dwight que está predicando, bendice a todas nuestras iglesias hijas, los cubrimos. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a salir toditos, mis líderes, pastores y eso los que están ahí que no son líderes, pues se me mueven para que puedas reunirme. Dios te bendiga. Los amo a todos, los bendigo a todos, salgan calladitos. Y en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Yo sé que quieren seguir cantando, pero nos vamos. El viernes hay culto de jóvenes y el domingo va a estar bueno. Y si no ha ofrendado, ofrende. Borinquen, alquila tu auto PR.com 779-7772. BV Luxury Cabinets and More. Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes. Bless Signs, donde tus ideas se hacen realidad. Office Gallery, School and Office Supplies, donde cada oficina es una obra de arte. Presentan CAP 2022, año de cumplimiento, en la senda antigua Toalta. Separa la fecha, 8, 9 y 10 de julio. Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan, Pastor Samuel Rodríguez, Apóstol Wanda Rolón, Pastor Claudio Freyson. Información alaba.org, Facebook Apóstol Wanda Rolón o 730-5880. Auspicia. Te invitamos a la celebración del Día de los Padres el domingo 19 de junio en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta, comenzando a las 10 de la mañana. En la palabra, el pastor Adolfo Vargas. Para información, 787-730-5880 o alaba.org.